Dios les bendiga. Me alegra otro día más poder estar aquí para compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor. Y este día yo quiero tratar o tocar un tema basado, yo le ponía, yo también obedeceré a Dios. Y le ponía así también porque a medida leía la Biblia me daba cuenta cómo todo lo creado por Dios lo obedece, excepto nosotros. Y me gustaría comenzar hablando y mostrándoles por medio de las escrituras cómo todo lo que Dios creó lo obedece a Él. Y vamos a comenzar viendo cómo la naturaleza, cómo los mares, dice la Biblia, los vientos le obedecían. Y me gustaría que leyéramos Mateo 8:23 o que tocar Mateo 8:23. La Biblia nos enseña en ese momento que dice que los discípulos se encontraban en una barca con Jesús. En ese momento Jesús estaba dormido y se levantó una gran tempestad. Dice que las olas empezaron a levantarse, los vientos empezaron a soplar fuerte y parecía como que el barco se iba a hundir. Ellos asustados fueron a buscar a Jesús. Jesús vino y cuando vino Jesús dice que le habló a los vientos y a los mares y les dijo que se calmaran. ¿Y qué creen que pasó? Pues los vientos y los mares obedecieron a Dios y dice la Biblia que se armó gran bonanza. Vemos entonces cómo los vientos y los mares le obedecen. Ahora también me gustaría ver cómo o mostrarles a ustedes cómo los árboles obedecen a Dios también. Y dice la Biblia en Mateo 21:18 que cierto día Jesús iba con sus discípulos y en esa ocasión él tenía hambre y fue a una higuera y dice que cuando fue a la higuera quería, comer algo, pero en ese momento no había nada en la higuera y dice que maldijo la higuera y le dijo que se secara. ¿Y qué creen que pasó? También la higuera se secó. Vemos como los mares, los vientos, los árboles obedecen a Dios. Ahora los animales. Y los animales dicen en Jonás 1:17 de que en cierta ocasión Dios envió a un pez, le dijo a un pez, le dio órdenes a un pez para que fuera y se tragase a Jonás. Y dice la Biblia que el pez obedeció y fue y se tragó a Jonás. Y no solo eso, también después le dijo que lo fuera a vomitar a los 3 días y lo vomitó. En otras palabras, vemos aún también cómo los peces o los animales, mejor dicho, obedecen a Dios también. No digamos los ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios y dice la Biblia que en cierta ocasión un ángel fue donde Daniel y dice, el Señor me ha enviado. Y vemos entonces que también Dios da una orden a los ángeles y los ángeles obedecen. Ahora quiero llevarnos un poco rápido, solo diciéndole cómo a medio de las escrituras me he dado cuenta cómo todo lo creado lo obedece. Vimos la naturaleza, los animales, los árboles, los ángeles. Ahora vamos a ver los demonios. En Lucas 8:26, la Biblia nos relata una historia cuando Jesús llegó y dice la Biblia que había un endemoniado gadareno. Una persona que tenía muchos demonios, estaba lleno de demonios. Pero Jesús dice que les dijo, métanse a unos cerdos o salgan de él. Y dice la Biblia que los demonios obedecieron a su voz y salían. En otras palabras, podemos ver entonces cómo todo lo creado obedece a Dios, excepto el ser humano. Y le ponía aquí, vimos cómo todos obedecen a Dios, excepto los seres humanos. Dios le dijo al hombre en la creación, Adán y Eva, le dijo a Adán y Eva, no coman de este fruto prohibido o porque está prohibido. Entonces dice la Biblia que dio las instrucciones para que no comieran de eso. ¿Y qué creen que pasó? Desobedecieron. A la primera orden que dio al ser humano, dice la Biblia que ellos desobedecieron la voz de Dios. No solo eso, a medida leo las escrituras, veo como la mayoría de personas desobedecen a Dios. Dice la Biblia que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando lo termina sacando de Egipto, lo primero que le dice es, no adoren dioses falsos. Dios lo saca de Egipto. ¿Y qué creen que fueron los primeros que fueron a hacer? Adorar dioses falsos. En otra palabra, a desobedecerlo. Pongo otro ejemplo. La Biblia habla como dice que Dios envió a Jonás a predicar a Nínive. Le dijo, Jonás, ve a predicar a Nínive, diles que si no se arrepienten en 40 días ellos serán.
Dice que Nínive quedaba un ejemplo, como que Nínive quede para este lado, y dice que Jonás agarró para Tarsis, para este lado. O sea, en otras palabras, desobedeció a la palabra de Dios. Y dice la Biblia que él, en vez de agarrar para donde Dios le dijo, se fue para el lado contrario. Vean cómo todo lo que Dios le decía a los animales en el arca de Noé, los mandó de dos en dos, fueron obedientes. Le hablaba a la naturaleza y dice que le obedecía. Le hablaba a los demonios, obedecían. Le hablaba a los ángeles, obedecían. Pero le habla al ser humano y el ser humano es desobediente. Me llamó la atención todo esto cuando yo leía y veía cómo todo obedece. Pensé, ¿será? O como muchos creen, de que ¿será que Dios creó al hombre de esa manera? ¿O será que es la naturaleza del hombre ser desobediente? Pero a medida buscaba, encontré de que no es así. La pregunta sería entonces, ¿será que Dios creó al hombre así? Pero veamos qué dice la Biblia en Eclesiastés 7:29. Y la Biblia dice en Eclesiastés 7:29, decía el rey Salomón, solo una cosa he hallado, y es que Dios creó al hombre, dice, recto o perfecto. En otras palabras, Dios creó al hombre obediente. Pero dice, pero él buscó sus propias transgresiones. Él dice que se volvió desobediente, dice la Biblia. Dios creó al hombre obediente para que lo obedeciera, pero dice la Biblia que el hombre, en Eclesiastés 7:19, él mismo se hizo desobediente. Pero ¿por qué vengo a hablar o decir del tema yo también obedeceré? Porque el día de hoy yo quiero invitar al pueblo de Dios o a las personas, a la creación de Dios, que también pueda obedecer a la voz de Dios. Si vemos de que todo lo obedece, yo también quiero obedecerlo. ¿Por qué? Y es porque encontraba cómo la desobediencia es algo muy malo. En 1 de Samuel 15 me llama la atención cómo, y les vengo a hablar acerca de lo que causa la desobediencia a algo, y es que dice la Biblia que Dios escogió al rey Saúl para que reinase sobre el pueblo de Israel. Pero a medida pasó el tiempo, dice la Biblia de que Dios le daba órdenes a Saúl, y Saúl hacía lo que él quería. Dice la Biblia en 1 de Samuel 15:11 que Dios dijo, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque no me obedece. Vea por qué le pesa a Dios, porque dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque él no me obedece a lo que yo lo mando. Yo le digo que haga algo y él hace lo que él quiera. Vemos entonces cómo la desobediencia es mala, y esa vez dice que el reinado de Saúl fue quitado por ser desobediente. En 1 de Samuel siempre 15:19 al 20, él dice cómo Dios lo manda a hacer algo, y él dice que sí obedece, pero la verdad él obedece a medias, y el obedecer a medias, eso no es obediencia. Entonces el profeta Samuel le dice, oye, tú no sabes que el obedecer es mejor que el sacrificio. ¿Por qué? Porque él había obedecido a medias, y a él le habían dicho que matara a todos los animales, todas las personas, y sin embargo, él vino y agarró lo mejor de los animales, dice, como para ofrecérselo a Dios, pero Dios le había dicho que no era esa la orden, era que él matara todo, pero él quería sacrificar eso. Entonces el profeta Samuel le termina diciendo, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Y vea qué malo es ser desobediente a Dios. Dice que el reinado de él fue quitado, y no solo eso, sino que él termina muriendo por no obedecer a lo que Dios le manda. Igual, la Biblia nos enseña en Deuteronomio 28 cómo hay beneficios para las personas que sí son obedientes, pero también hay maldiciones para las personas que son desobedientes. Y en el tiempo que estamos viendo plagas y todo, vengo a tocar este tema también, porque en realidad se nos han dado muchos anuncios. O sea, no salgan de sus casas, si ustedes salen, pues usen su mascarilla. Y vemos cómo el ser humano es desobediente a eso, no obedece a la voz. Ustedes me podrían decir, oye Alexis, pero es que esa es la voz de un hombre. Pero la Biblia nos enseña en Romanos 13 de que dice que si alguno obedece o no obedece a las autoridades, no obedece a Dios, porque todas las autoridades fueron puestas por Dios.
Entonces hoy yo vengo a decirte, seamos obedientes. Si obedecemos a nuestras autoridades, estaremos obedeciendo a Dios. Y el obedecer a Dios trae muchos beneficios, los cuales tú los puedes encontrar en Deuteronomio 28, y comienza a decir: si ustedes obedecen mandamientos, o si ustedes obedecen las palabras de Jehová vuestro Dios, o lo que Dios enseña, dice, serán benditos en el campo, en la ciudad. Yo abriré las ventanas de los cielos, y empieza a decir tantas cosas para las personas que obedecen a Dios. Entonces, como te decía anteriormente, a medida de la Biblia, leyéndola, veo cómo todo obedece a Dios excepto el ser humano. Pero no es que Dios nos haya creado desobedientes, es que nosotros mismos nos hemos vuelto desobedientes. El día de hoy yo hablo nuevamente a todos para que seamos obedientes. El ser obedientes traerá muchas bendiciones a nuestra vida. El ser obedientes traerá muchas bendiciones a nuestra familia. No desobedezcamos la voz de Dios, no solo lo que dice en la palabra, sino o lo que dice en la palabra, y también lo que dice en Romanos 13, que también tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Hoy yo te digo, decide obedecer a Dios, así como se llama este tema. Yo también obedeceré a Dios. Hoy yo te invito de que seas obediente, de que decidas en tu corazón diciéndole: Dios, si todo lo que tú creaste te obedece, pues yo también quiero obedecerte. Dios te bendiga. Oro para que el Espíritu Santo nos ayude a obedecerlo en todo momento. Y yo le ponía: yo creo que con la ayuda de Dios este será un nuevo tiempo donde se levantará una generación que obedezca a Dios en todo momento. Dios te bendiga, un abrazo, y recuerda, yo también obedeceré a Dios.